Muy buenas familias, hoy vengo a hablarles de un tema súper y extremadamente interesante, y es que a muchos en este mundo del desarrollo personal nos gusta mucho hablar de motivación, de lo que te hace superarte, de lo que te hace crecer, pero a muchos se nos olvida hablar del dolor, a muchos se nos olvida hablar del duelo. Y es que a cuántos de los que estáis viendo este video no les ha pasado que habéis tenido una pérdida insuperable. ¿A cuántos de los que estáis viendo este video ha pasado por un dolor que sencillamente no se explica con palabras, sino con un sentido profundo? Pues precisamente de eso vamos a hablar, y es que vamos a estar tratando cómo transformar ese dolor sin negarlo. Es importante, cómo transformarlo sin negarlo. Y creo que antes que todo, lo principal sería definir qué es el dolor. Y es que el dolor no es más que esa sensación de ese vacío emocional y existencial que nos deja la pérdida, ya sea de algo material, de la pérdida física de alguien que queremos, o la pérdida sencillamente de una pareja, de una relación o de lo que sea. Y para la mayor parte de las personas, para la generalidad de las personas, el dolor parte de ciertos periodos, de ciertos plazos, ¿no? El primero es el estado de shock, es como nos llega la noticia, bien sea de que nos chocaron el carro, de que nos robaron la cartera, de que nuestra relación se va a pique, o sencillamente de que hemos perdido a un ser muy querido, a una amistad o como sea, ¿no? Independientemente del campo en que sea, lógicamente el duelo va a tener unas fases más agudas que otras, y en algunos temas independientes se va a ver más determinado y más marcado que en otros. Pero bueno, de forma general, el duelo consta de 4 fases. Pues la primera es, como decía, el shock. Es como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? No entiendo, ¿no? Como que, ¿qué ha pasado? Luego viene el estado de la negación, que está muy congeniado, muy junto, ¿no?, a esto que decíamos del shock, que es cuando no nos creemos, ¿no? Sencillamente nuestra mente ha tenido un impacto tan grande que no es capaz de procesar en su formación, y como respuesta natural tendemos a rechazar esa información que nos está llegando, tendemos a negarlo. Es como, no, tú estás jugando conmigo, esto no puede ser, o sencillamente pues esto no está pasando, ¿no? Cuando pasa un tiempo, unos minutos, unas horas, dependiendo, incluso días, del duelo o de la situación que estemos enfrentando, viene el tercer paso, y es uno de los más importantes, ¿eh? El tercer paso del duelo, habíamos dicho que primero era shock y el segundo negación, o que estaban muy unidos, muy correlacionados, se puede tomar como uno o como dos, pero bueno, eso, el shock, luego la negación, y el tercer paso es como que la búsqueda de la culpabilidad, es la ira, la rabia, el desenfreno. Es como que necesitamos buscar ciertamente un culpable, alguna razón, una causa por la que habría pasado este suceso, ¿no? Principalmente tendemos a buscarlo en las personas de fuera, y es como una forma de liberar teóricamente ese dolor. Y el último paso es ya la aceptación, ¿no?, que es cuando después de un periodo de tiempo determinado ya aceptamos esa pérdida. Y aceptar no quiere decir que deje de dolernos, sino que somos conscientes de que es un proceso determinado que sucedió en nuestra vida, y que sencillamente tenemos que seguir adelante porque somos entes sociales, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos vida, y aunque nos duela, no podemos quedarnos encasillados o cerrados en ese sentimiento. Pero realmente no son todas las personas que logran llegar a esa aceptación. La mayoría de las personas tienden a quedarse en el paso número 3, que decíamos que era
la ira, el desenfreno, el dolor agudo, ¿no? Ese del corazón, el que se te hace nudo en la garganta, el que no quieres hablar con nadie, no quieres saber de nadie, no quieres absolutamente saber de nada, y el único pensamiento que te viene a la mente es el de ábrete tierra y trágame. Y es que comenzamos generalmente a buscar culpables fuera, ¿no? Empezamos a buscar culpables en nuestro entorno más cercano, pero al final todo lo que sucede en la vida, independientemente de si hay un culpable o no, pasa por algo, está ahí por algo. Y cuando dejamos de buscar culpables fuera, lo más normal es que empezamos a vernos culpables a nosotros. Empezamos a preguntarnos, pero ¿y si yo hubiese hecho esto? Si yo le hubiese dicho esto, y si yo hubiese atendido esa llamada, si yo hubiese asistido tal día, a lo mejor hubiese cambiado, a lo mejor no hubiese pasado esto, a lo mejor no hubiese estado en este sitio. Y nuestra mente cambia el enfoque y nos hacemos 100% culpable de ese suceso que haya pasado. Como decía, puede ser lo mismo un robo, si no lo hubiese dejado ir, es que soy estúpido, eso no hubiese pasado. Nuestra pareja decidió irse por lo que sea, y si yo hubiese cambiado, y si yo no hubiese hecho esto, y si yo hubiese sido de otra forma, pues mi pareja no hubiese dejado. Y en el peor de los casos, una pérdida por obra y gracia de la naturaleza. Es que al final es un proceso natural, como decía, y es que tendemos a buscar culpables, y cuando no nos encontramos fuera, creemos que los culpables somos nosotros. Y pues eso, cuando es un caso extremo, tendemos a echarnos muchísima más culpa, ¿no? Si hubiese estado más presente, si a lo mejor le hubiese dado más abrazos, si le hubiese dado más cariño, si le hubiese dado mejores consejos, si hubiese estado más tiempo, y un sin parar. Y el problema y la razón por la que la mayoría de las personas no salen de este ciclo es porque tenemos la creencia y la educación desde muy pequeños de que cuando nos encontramos culpables de algo tenemos que castigarnos. O sea, como que la forma que encontramos para aprender de un error es castigarnos. Y está bien, porque la forma de la naturaleza, en el transcurso de la naturaleza y de la mayoría de las especies, se aprende a base de prueba, error, y de esos errores se aprende. Lo que sucede es que el ser humano es el único ser que tiende a juzgarse y a culparse más de una vez por el mismo hecho. Entonces, nos juzgamos y nos castigamos continuamente por ese suceso que fue creado en nuestra mente, y encima nos castigamos por ello. Y si tenemos un padre, una madre, una relación, en cualquier momento, igual pareciera que nos llama y nos motiva a seguirnos castigando, o nos castigan ellos por esos errores que ya cometimos. Entonces, al final es un proceso muy difícil, y realmente una vez se sale de aquí, ya la vida vuelve a tornar a tener un nuevo sentido, y continuamos con ese proceso de aceptación. Pero como hemos visto que para la mayoría de las personas no pueden superar este proceso, yo hoy les vengo a traer y a recomendar algunas formas para intentar salir de este proceso, ¿no? Y yo diría que lo primero que tenemos que hacer para poder salir y para poder asimilar de la forma correcta este proceso es asumir y entender que todo pasa por algo. Y aunque justo en ese momento no lo entendamos, porque estamos encasillados, porque estamos encerrados en nuestro interior y en nuestro dolor, sí es necesario, no que lo entendamos, pero que sí que sepamos que absolutamente todo lo que pasa en la vida sucede y pasa porque tenía que pasar. Necesitamos tener una esperanza que nos mantenga la ilusión y la fe viva para poder superar el bache que sea. Como segundo pilar, yo diría que hay que cuidar la forma en que nos hablamos. Hay una creencia, una muy mala creencia, una de ellas, que dice que
las palabras se las lleve el viento. Pero la realidad es que nada menos cierto que esto, ¿no? Es una cruel mentira que nos hemos contado durante muchos años y que por alguna extraña razón hoy creemos que es una verdad. Pero la realidad es que la forma en que nos hablamos sí que importa y muchísimo, y las palabras no se las lleven viento. Al final las palabras no es más que la voz del pensamiento, ¿no? Y todo aquello que pensamos al final eh, se propaga, se traslada hacia nuestras células, y todo aquello que se traslada y se propaga hacia nuestras células, al final el cuerpo lo siente, lo identifica y responde. No es lo mismo decir vaya mierda de situación, vaya mierda de problema, vaya mierda de vida, que decir vaya, ¿cómo decirlo? ¿Sabes qué pasa? Que cuando decimos vaya mierda de vida, vaya mierda de problema, vaya mierda de situación, este mensaje lo capta nuestro cerebro, o sea, lo capta nuestra célula, lo emite el cerebro, lo capta nuestra célula y el cuerpo responde a ello. El cuerpo responde a ello a través de cortisol, y el cortisol no es más que una respuesta que tiene el cuerpo ante un problema, y lo que trae es estrés, ¿no? Y al final está demostrado por muchos estudios que el cortisol puede incluso llegar a matar numerosas neuronas y neuroconexiones importantes en el cerebro. Pero en cambio, si cambiamos la forma en que nos hablamos, y en vez de decir no vaya mierda de situación, solo con hacer un cambio y un giro de enfoque y decir vaya desafío, ¿no? Vaya desafío el que me tiene en la vida, simplemente con el hecho de cambiar una mierda por desafío, el cuerpo igual lo transmite la mente, igual lo capta la célula, igual responde el cuerpo, pero responde desde otro lugar, desde otro enfoque, y es que para este momento entonces lo ve como un desafío, y un desafío no es más que algo que tengo que superar. No es algo de lo que tengo que huir, sino algo de lo que tengo que superar. Aquí se generan otro tipo de endorfinas como la adrenalina, y enfrentamos esa situación desde otro punto. Entonces, eso, cuidar realmente la forma en que nos hablamos. Y yo diría que una de las más importantes es que no te aísles jamás, de verdad. Por muy difícil que sea, al final todos en algún momento determinado de la vida hemos pasado por un momento de dolor, una circunstancia para la que no estábamos preparados, y un duelo en sí. Y lo normal es que tendamos a estar solos, que no queramos saber de nadie, que no queramos hablar con nadie, que no queramos compartir con nadie, que no queramos absolutamente nada. Pero es lo peor que podemos hacer, porque al final, cuando estamos solos, cuando nos encasillamos, cuando nos encerramos, dejamos la mente navegar, dejamos la mente fantasear, dejamos que la mente genere películas, y el problema es que como estamos en dolor, como estamos en duelo, como estamos en luto, como estamos en negatividad, como estamos vibrando en baja frecuencia, todas esas películas que se monta la mente son negativas, y son en muchos de los casos muy atentativas, ¿no? para nuestro cuerpo, muy perjudiciales. Entonces, en la vida hay que tomar decisiones, y hay que tratar de ser lo más conscientes posible. Y aún así, que estemos en un momento difícil, tenemos que tratar de ser lo más racionales posibles, y aunque sintamos esa necesidad y esas ganas de estar solos y de no hablar con nadie, pues nunca aislarnos, porque eso puede representar un verdadero y serio problema. Entonces, familia, de verdad, quiero que os quedéis con este mensaje. El dolor es totalmente inevitable. Al final son cosas de la vida, pueden pasar en cualquier momento y a cualquiera de nosotros. Pero en cambio, el sufrimiento es totalmente evitable. Son dos conceptos totalmente diferentes. No es lo mismo sufrir
que tener dolor o tener un duelo. El dolor y el duelo, como decíamos, ese vacío por el que manifestamos la pérdida de algo que nos importa. Pero el sufrimiento es ese castigarnos constantemente pensando que pudiéramos haber hecho algo, que pudiéramos haber cambiado el caudal y las circunstancias de la vida. Permítete el dolor, pero no te permitas nunca, jamás el sufrimiento. Espero os haya gustado el vídeo de hoy y hasta la próxima.